Roberto, por el amor de Dios, no me dejes aquí. El grito salió de mi garganta como un vidrio roto, desgarrando el aire helado de aquella tarde gris. Mis dedos, deformados por la artritis y los años de lavar ropa ajena para pagarle la universidad a ese hombre que ahora estaba al volante, se aferraban con una fuerza sobrenatural al marco de la ventanilla del coche. El metal estaba frío, resbaladizo por la llovizna que había empezado a caer, mezclándose con las lágrimas que me nublaban la vista. El motor del sedán plateado rugió, una bestia mecánica impaciente por huir de la culpa. Dentro, a través del cristal ahumado, vi los ojos de mi hijo. No me miraban. Roberto tenía la vista fija en el asfalto, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, como si estuviera conduciendo a través de un campo minado y no abandonando a su madre de 79 años frente a un edificio que olía a lejía y soledad. A su lado, Marta, mi nuera, se limaba una uña con una indiferencia que helaba la sangre, subiendo el volumen de la radio para ahogar mis súplicas. «¡Abuela, no!». El grito ahogado de Carlitos, mi nieto de 8 años, fue lo que terminó de romperme el corazón. Lo vi revolverse en el asiento trasero, golpeando el vidrio con sus manitas abiertas, con la cara roja e hinchada de tanto llorar. «¡Papá, para! ¡La abuela se va a caer!». El coche dio un tirón brusco hacia adelante. Sentí como mis uñas se doblaban contra el metal, un dolor agudo que recorrió mi brazo hasta el hombro, pero no solté, no podía soltar. Si soltaba, aceptaba que mi vida había terminado. Me arrastraron 2, 3 metros. Mis zapatos ortopédicos rasparon contra la grava del camino, levantando polvo y vergüenza. «Roberto, hijo mío, te lo suplico», aullé, perdiendo la dignidad, perdiendo el aliento. «Tengo miedo, no me dejes con extraños». El coche aceleró de golpe. La fuerza centrífuga y mi propia debilidad conspiraron en mi contra. Mis dedos resbalaron. El mundo giró violentamente y el suelo me recibió con un golpe seco en la cadera que me sacó el aire de los pulmones. Quedé tendida en el suelo mojado, viendo cómo las luces rojas traseras del auto se alejaban, llevándose mi hogar, mi familia y mi razón de existir. Carlitos seguía pegado al vidrio trasero, una mancha borrosa que se hacía cada vez más pequeña, y supe, con la certeza de quien conoce la sangre de su sangre, que él seguía gritando mi nombre. Un guardia de seguridad salió de la caseta del asilo El Descanso Eterno, corriendo hacia mí con un paraguas negro, pero yo no sentía la lluvia, solo sentía el vacío. El silencio que dejaron las ruedas al alejarse fue más ensordecedor que cualquier grito. Me miré las manos, temblorosas y sucias de barro. Las mismas manos que habían curado las fiebres de Roberto, que habían amasado pan para vender cuando su padre nos dejó, que habían tejido las bufandas de Carlitos. Ahora, esas manos no tenían nada a qué aferrarse más que a la grava del suelo. El dolor físico en mi cadera empezaba a palpitar, agudo y caliente, pero era una caricia comparado con el agujero negro que se abría en mi pecho. ¿Cómo es posible que el niño que amamanté, el hombre al que le di las escrituras de mi casa para que se sintiera seguro, me hubiera tirado como a un perro viejo en la cuneta? El guardia se agachó a mi lado, con lástima en los ojos. Esa mirada la odiaba. Era la mirada que se le da a los muebles rotos que ya no sirven. Cerré los ojos, sintiendo las gotas de lluvia correr por mis arrugas como ríos antiguos sobre un mapa de desolación. Pero espera, ¿cómo llegamos a este punto de locura? ¿Cómo pasé de ser la matriarca respetada, la dueña de la casa de los geranios en la ventana, a esta anciana tirada en el lodo suplicando piedad? La maldad no nace de la noche a la mañana, se cocina a fuego lento, como el estofado que solía prepararles los domingos. Déjame contarte desde el principio, antes de que el frío me calara los huesos, cuando todavía creía que el amor de un hijo era incondicional.
Todo comenzó apenas 6 meses atrás. El contraste no podría ser mayor. Recuerdo que era una mañana de domingo, de esas que parecen tañadas en oro líquido. Mi cocina, la verdadera protagonista de mis días, olía a canela, café recién colado y a la masa de las empanadas que a Roberto tanto le gustaban. El sol entraba por la ventana que daba al jardín, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas hadas. Yo estaba de pie frente a la estufa, tarareando un bolero antiguo, sintiéndome útil, sintiéndome viva. A mis 79 años, mis piernas ya no eran las de antes y la espalda me enviaba punzadas de advertencia si estaba mucho tiempo parada, pero la alegría de tener a la familia reunida funcionaba mejor que cualquier analgésico. Había pasado 2 días preparando todo, había almidonado el mantel blanco de encaje, ese que tejí cuando estaba embarazada de Roberto, y había sacado la vajilla de bordes dorados que solo usábamos en Navidad. «Abuela, ¿puedo probar el relleno?». La voz de Carlitos me sacó de mis pensamientos. Entró corriendo a la cocina con esa energía inagotable, con las rodillas del pantalón manchadas de pasto. «Claro que sí, mi cielo, pero ten cuidado que quema», le dije, soplando una cucharada de carne antes de dársela. Sus ojos se iluminaron al probarla. «Está buenísimo, eres la mejor cocinera del mundo mundial». Le di un beso en la frente, oliendo su cabello a champú de manzanilla y sudor de niño feliz. En ese momento, si alguien me hubiera dicho que ese mismo niño me vería caer por el retrovisor de un auto meses después, habría pensado que era una pesadilla imposible. En el comedor, escuché las voces de Roberto y Marta. No discutían, lo cual era raro, pero hablaban en un tono bajo, conspiratorio. Un susurro sibilante que se detuvo en seco en cuanto entré con la bandeja de empanadas. Roberto estaba sentado a la cabecera, en la silla que había pertenecido a su difunto padre. Se veía nervioso, tamborileando los dedos sobre la mesa. Marta, con esa sonrisa de labios finos que nunca llegaba a sus ojos, alisaba una arruga inexistente en su blusa de seda. «Mamá, qué rico huele todo», dijo Roberto, pero no me miró a los ojos. Su mirada se desvió hacia el aparador de caoba, donde guardaba las escrituras de la casa y los pocos ahorros de mi pensión dentro de una lata de galletas vieja. «Siéntense, que se enfría», respondí, sirviéndoles con el cucharón. Me gustaba verlos comer. Me gustaba pensar que, a través de mi comida, les pasaba mi fuerza. Marta cortó un trozo de empanada con tenedor y cuchillo, examinándolo como si buscara un defecto. «Elvira, querida, la casa se ve un poco deteriorada, ¿no crees? Esa humedad en la esquina del techo cada vez es más grande». Miré la pequeña mancha en el techo, apenas era visible. «Es una casa vieja, Marta. Tiene goteras como yo tengo arrugas, pero los cimientos son fuertes». «Claro, claro», intervino Roberto apresuradamente, limpiándose la boca con la servilleta. «Pero, mamá, justamente de eso queríamos hablarte. Marta y yo hemos estado pensando, ya sabes que la economía está difícil, el negocio no va bien, y mantener esta casa tan grande para ti sola es un gasto enorme. Luz, agua, impuestos». Sentí un frío repentino en el estómago que nada tenía que ver con la digestión. Dejé los cubiertos sobre el plato. «¿Y qué sugieren? Yo estoy bien aquí. Esta es mi casa, Roberto. Aquí naciste tú. Aquí murió tu padre». Roberto intercambió una mirada rápida con Marta. Ella asintió, casi imperceptiblemente, dándole la señal para atacar. «Lo sabemos, mamá, pero piénsalo. Si pasas la casa a mi nombre, solo como un trámite, claro, para proteger el patrimonio, podríamos pedir un préstamo hipotecario para salvar mi negocio. Tú seguirías viviendo aquí, por supuesto, nada cambiaría, solo es papeleo, para asegurar el futuro de Carlitos». Ahí estaba, la palabra mágica, Carlitos. Sabían exactamente dónde golpear. Sabían que por ese niño yo sería capaz de caminar sobre brasas ardientes. Miré a mi nieto, que jugaba despreocupado con un trozo de pan, ajeno a que su herencia y mi seguridad estaban siendo puestas en la guillotina. «¿Solo papeleo?», pregunté, con la voz temblorosa. Una parte de mí, esa intuición de madre que nunca falla, gritaba «no».
Pero la otra, la madre que no soporta ver a su hijo sufrir por dinero, empezaba a ceder. «Te lo juro por la memoria de papá», dijo Roberto, extendiendo su mano sobre la mesa para tomar la mía. Su mano estaba sudada. «Mamá, jamás te haríamos daño. Eres lo más sagrado que tengo. Solo necesitamos tu firma para salir del bache. En cuanto el negocio se recupere, te devuelvo la titularidad. Te doy mi palabra de honor». Miré sus ojos. Eran los mismos ojos que me miraban con adoración cuando tenía 5 años y le curaba las rodillas raspadas. No vi al monstruo en el que se convertiría, solo vi a mi hijo en apuros. Y ese fue mi error, el error que se paga con la vida. «Está bien, hijo», suspiré, sintiendo que algo se rompía dentro de mí, aunque por fuera sonriera. «Si es por el bien de la familia, lo haremos mañana mismo». Marta sonrió. Fue una sonrisa amplia, casi depredadora, que mostró demasiados dientes. «Es lo mejor, Elvira. Ya verás que nos vamos a encargar de cuidarte como una reina. No tendrás que preocuparte por nada nunca más». Qué ironía tan cruel tienen las palabras. No tendrás que preocuparte por nada. Mientras servía el postre aquel domingo, creí ingenuamente que estaba salvando a mi familia. No sabía que estaba firmando mi sentencia de destierro. No sabía que esa firma en el notario sería el primer clavo de mi ataúd en vida. La casa, mi refugio de 40 años, dejó de ser mía al día siguiente. Y con ella, mi autoridad, mi voz y poco a poco, mi lugar en la mesa. Los cambios fueron sutiles al principio, como la humedad que mencionaba Marta. Primero, cambiaron los muebles de lugar para modernizar. Luego, mi habitación fue trasladada a la planta baja, al cuarto de costura, para que no tuviera que subir escaleras. Era un cuarto pequeño, sin ventanas al jardín, frío y húmedo. Mis fotos, mis recuerdos, fueron desapareciendo de las paredes, reemplazados por cuadros abstractos que no decían nada. Y yo, tonta de mí, daba las gracias pensando que lo hacían por mi bien. Pero aquella tarde de lluvia, 6 meses después, cuando Roberto me dijo, «Vamos a dar un paseo, mamá, ponte tu abrigo», algo en mi pecho se cerró de golpe. No era un paseo. Nunca fue un paseo. La tinta de mi firma en aquel documento notarial ni siquiera se había secado cuando mi mundo comenzó a encogerse. Fue un proceso lento y doloroso, como cuando la artritis avanza por los nudillos en los días de lluvia, quitándote la movilidad milímetro a milímetro hasta que te das cuenta de que ya no puedes cerrar el puño. Así me fueron quitando la vida, pedazo a pedazo, dentro de mi propia casa. La primera semana después de traspasar la propiedad, Marta decidió que mi habitación, esa alcoba espaciosa con el balcón donde mi difunto esposo solía fumar su pipa mirando el atardecer, era demasiado grande y difícil de limpiar para una sola persona. Yo intenté protestar, débilmente, aferrada al marco de la puerta de roble. «Pero Marta, aquí tengo mis recuerdos, la luz de la mañana me ayuda a despertar», murmuré, sintiendo cómo mi voz se hacía pequeña ante su mirada de acero. «Ay, Elvira, no seas dramática», me cortó ella, con esa risita nerviosa que usaba para disfrazar sus órdenes. «Es por tu seguridad. ¿Qué pasa si te caes bajando las escaleras a medianoche? Roberto no se lo perdonaría nunca. Además, ya hemos bajado tu cama al cuarto de costura. Quedó precioso». Precioso. Esa palabra resonó en mi cabeza con una crueldad infinita cuando vi dónde me habían confinado. El cuarto de costura era un cubículo húmedo detrás de la cocina, sin ventanas al exterior, solo un pequeño tragaluz sucio por donde entraba una claridad grisácea y triste. Olía a humedad encerrada y a naftalina. Mi cama matrimonial no cabía, así que me habían comprado una cama individual, estrecha y dura, como la de un internado militar. Mis muebles de caoba, herencia de mi madre, habían desaparecido. «Los vendimos, mamá», me dijo Roberto sin mirarme a la cara aquella noche. «Eran muy viejos y tenían carcoma. Con ese dinero compramos una televisión plana para la sala». Me senté en el borde de aquel colchón barato, pasando la mano por la colcha sintética que me picaba la piel. Arriba, escuchaba los pasos de Marta taconeando sobre el piso de madera de mi antigua habitación. Estaban moviendo muebles, riendo, celebrando la conquista de su nuevo territorio.
Me sentí como una inquilina indeseada en el hogar que mis manos habían construido ladrillo a ladrillo. Pero el despojo material fue lo de menos. Lo que realmente me desgarró el alma fue el cambio en la mesa. La cocina, mi reino de especias y guisos, se convirtió en territorio prohibido. Marta contrató a una chica para que cocinara, con instrucciones precisas de que yo no debía entrometerme. «Tu suegra tiene mañas antiguas, cocina con mucha grasa», le escuché susurrar a la empleada un día. «No dejes que toque nada, ensucia mucho y luego se le olvida apagar el gas». Mentira, jamás en mi vida había dejado el gas abierto. Pero la mentira, repetida 1000 veces, se convierte en la excusa perfecta para la crueldad. Empezaron a servirme la comida en una bandeja, en mi cuarto, para que estuviera más cómoda y pudiera ver mis novelas. Al principio, Roberto venía a traérmela, con una sonrisa culpable. «Aquí tienes, mamá, hoy hay estofado», decía, dejando la bandeja sobre una mesita coja. Yo miraba el plato. Era una sopa aguada, con apenas 2 trozos de carne dura y mucha papa. Mientras tanto, el aroma asado, a vino tinto y a especias finas se colaba por debajo de mi puerta desde el comedor principal. Escuchaba el tintineo de mis copas de cristal de Bohemia, las risas de los amigos que invitaban cada fin de semana. Yo, la dueña de la casa, comía sobras en la penumbra, escuchando la fiesta de los parásitos que se alimentaban de mi sacrificio. Una noche, el dolor en mis articulaciones era insoportable. Se me habían acabado las pastillas para la presión y el analgésico potente que el doctor me recetaba. Salí de mi cueva arrastrando los pies con mi bata de franela remendada en los codos. Hacía frío en el pasillo, habían bajado la temperatura del aire acondicionado porque a Marta le gustaba el ambiente fresco sin importarles que mis huesos viejos necesitaran calor. Encontré a Roberto en la sala. Estaba eufórico, mostrándole a un amigo su nuevo reloj. Un reloj dorado, grande, ostentoso. «Negocios son negocios, compadre», decía Roberto, soltando una carcajada y dando un sorbo a un whisky de etiqueta negra. «Este año la empresa va a despegar». Me acerqué, sintiéndome como un fantasma, una aparición molesta en su mundo de éxito fabricado. «Hijo», susurré. Roberto dio un salto y escondió el vaso detrás de su espalda, como un niño travieso. «Mamá, ¿qué haces levantada? Deberías estar descansando». «Roberto, necesito mis medicinas. Se acabaron ayer. La farmacia no me las fía, y mi pensión, bueno, sabes que mi tarjeta la tiene Marta para administrar los gastos de la casa». El rostro de mi hijo cambió. La euforia desapareció y fue reemplazada por esa expresión de fastidio que ahora era tan común. Suspiró, pasándose la mano por el pelo, haciendo tintinear el reloj nuevo. «Mamá, de verdad, siempre es algo, dinero, dinero, dinero. ¿No te das cuenta de que estamos apretados? La hipoteca es altísima». «Pero, Roberto, ese reloj», señalé su muñeca con mi dedo tembloroso. Él se puso rojo de ira. «Esto es una inversión, es para la imagen del negocio, no lo entenderías. Tú piensas que el dinero crece en los árboles. Mira, no tengo efectivo ahora, tómate un té de manzanilla y mañana vemos». «Es para la presión, hijo, si no me la tomo, me zumban los oídos». «Mañana, mamá, no me agobies», gritó y su grito resonó en la casa silenciosa. El amigo miraba al suelo, avergonzado. Yo sentí que me encogí hasta desaparecer. Me di la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas que me negué a derramar frente a ellos, y volví a mi cuarto. Esa noche recé para que Dios me llevara mientras dormía, para no seguir siendo una carga, para no seguir viendo cómo el niño dulce que crié se había convertido en este extraño egoísta. Pero Dios no me llevó. Me dejó allí para ver algo peor. La separación de Carlitos. Mi nieto era mi única luz, el único que entraba a mi cuarto a escondidas para darme un beso o traerme un chocolate que había guardado del colegio. «Abuela, ¿por qué lloras?», me preguntaba, acariciando mis mejillas arrugadas con sus manitas suaves. «Por nada, mi amor, es el polvo», le mentía yo, abrazándolo fuerte, aspirando su olor para guardarlo en mi memoria.
Marta se dio cuenta, por supuesto que se dio cuenta. Una tarde la escuché regañando al niño en la cocina. «Te he dicho que no entres al cuarto de la abuela», chillaba ella. «¿Por qué, mamá? La abuela está solita». Porque la abuela está enferma, Carlitos. Tiene cosas de viejos, huele mal y te puede contagiar sus manías. Además, ella necesita silencio. Si la quieres, déjala sola. Vete a jugar a tu tablet». Me quedé paralizada detrás de la puerta entreabierta. Huele mal. Me olí la ropa. Era mi bata vieja, sí, pero estaba limpia. Yo me lavaba con el jabón barato que me dejaban en el baño de servicio. Me restregaba la piel hasta dejarla roja para no ofenderlos. Pero para Marta, mi olor no era de suciedad. Era olor a vejez, olor a estorbo, olor a una deuda moral que no quería pagar. El punto de quiebre, el momento que debió haberme advertido que el final estaba cerca, ocurrió hace apenas 2 semanas. Marta celebraba su cumpleaños. La casa estaba llena de gente, globos dorados y música alta. Yo llevaba todo el día encerrada, con órdenes estrictas de no salir, pero tenía sed, una sed terrible. La jarra de agua de mi cuarto estaba vacía. Abrí la puerta con sigilo, esperando no ser vista. Caminé hacia la cocina, esquivando a los invitados que reían con copas en la mano. Nadie me saludó. Era como si fuera invisible, parte del mobiliario viejo que se ignora. Llegué a la cocina y traté de servirme agua del grifo, pero mis manos, traicioneras por la artritis, fallaron. El vaso de vidrio resbaló y se hizo añicos contra el suelo de cerámica. El estruendo detuvo la música. Se hizo un silencio sepulcral. Todos miraron hacia la cocina. Marta entró corriendo, con su vestido de lentejuelas brillando bajo las luces halógenas. Vio los vidrios rotos, vio el agua derramada mojando mis zapatillas de tela, y su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. «Es increíble», gritó, sin importarle los invitados. «No puedes estar quieta ni un segundo». «Arruinas todo, Elvira, todo». Se me resbaló, perdón, solo quería agua», balbucé, agachándome para intentar recoger los vidrios con mis manos desnudas. Me corté un dedo. Una gota de sangre roja y brillante cayó sobre el piso blanco inmaculado. Roberto apareció detrás de Marta, miró la sangre, miró a su esposa furiosa, miró a los invitados que murmuraban. «Mamá, por favor, deja eso», dijo él, con voz cansada, como si yo fuera una niña malcriada. «Vete a tu cuarto, nosotros limpiamos». «Pero estoy sangrando, Roberto». «¡Que te vayas al cuarto!», bramó Marta, empujándome levemente. No fue un empujón fuerte, pero fue suficiente para desequilibrarme el alma. «Hueles a naftalina y asustas a los invitados. ¡Lárgate!». Me fui. Caminé entre la gente con la cabeza baja, apretando mi dedo cortado contra la bata para no manchar nada más, sintiendo las miradas de lástima y repugnancia clavadas en mi espalda. Escuché a alguien susurrar. «Pobrecitos, qué paciencia tienen con ella. La demencia senil es terrible». Demencia. No tenía demencia. Tenía el corazón roto. Tenía hambre de amor. Tenía sed de dignidad. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta que no me quedaron lágrimas, chupándome el dedo cortado porque no tenía ni una curita para ponerme. Y allí, en la oscuridad, escuché a Marta gritarle a Roberto en la cocina, ya sin importarle quién oyera. «No aguanto más, Roberto, no aguanto más. O haces algo con ella o me voy yo. Esta casa huele a vieja y yo quiero vivir mi vida. ¿Es ella o nosotros?». Esa noche no dormí, y a la mañana siguiente, cuando Roberto entró a mi cuarto con los ojos rojos y evitó mirarme mientras decía, «Mamá, arréglate, vamos a dar un paseo», yo sentí el frío de la guadaña en el cuello. No me puse mis mejores galas porque quisiera pasear. Me puse mi abrigo gris, el único decente que me quedaba, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que me estaba vistiendo para mi propio funeral.
Me subí a ese auto pensando que quizás, solo quizás, quedaba una gota de piedad en la sangre de mi hijo. Pero la piedad es un lujo que los ingratos no se pueden permitir. El sonido metálico del portón corredizo cerrándose a mis espaldas aquel primer día fue el sonido más definitivo de mi vida. Fue un chasquido seco, industrial, que cortó el cordón umbilical con mi pasado. Me quedé de pie en la recepción del asilo El Descanso Eterno, con mi bolso de mano apretado contra el pecho, mientras el guardia de seguridad me miraba con esa lástima burocrática que reservan para los desechos familiares. Nadie salió a recibirme con un abrazo, solo una enfermera robusta, con olor a tabaco rancio y desinfectante barato, que me tomó del brazo con firmeza profesional y me dijo: «Venga, abuela, vamos a bañarla. Aquí las reglas son estrictas con la higiene». Aquella primera ducha fría, desnudada ante ojos extraños, fregada con una esponja áspera como si quisieran borrarme la piel, se llevó mi dignidad por el desagüe. Lloré esa noche, sí, y la siguiente, y la siguiente. Lloré hasta que mis ojos se quedaron secos como pozos vacíos en el desierto. Pasaron 6 meses, 180 días de mirar la misma pared descascarada de color verde hospital. 180 noches escuchando los gemidos de otros ancianos que, como yo, llamaban en sueños a hijos que nunca vendrían. Aprendí a comer el puré insípido sin quejarme, aprendí a esconder mis dolores para que no me sedaran, y aprendí a volverme invisible. Me convertí en una sombra en los pasillos, una viejecita mansa que tejía en la sala común mirando por la ventana hacia el estacionamiento, esperando un coche plateado que jamás aparecía. Pero el dolor, cuando es constante, deja de ser dolor y se convierte en otra cosa. Se convierte en combustible. Mi cuerpo se debilitó, perdí 10 kilos, mi ropa me quedaba grande y mi cabello se volvió completamente blanco. Pero mi mente, en el silencio de ese abandono, se afiló como una navaja. Dejé de preguntar por qué y empecé a preguntar hasta cuándo. La respuesta llegó una tarde de martes gris y lluviosa, idéntica a la tarde en que me tiraron allí. La enfermera jefa Soraya entró a la sala común gritando mi nombre con una emoción fingida. «Elvira, tienes visitas. ¡Qué suerte tienes, mujer! Mira que venir con este clima». Mi corazón dio un vuelco estúpido. ¿Carlitos? ¿Roberto arrepentido? Me levanté con dificultad, alisando mi falda de lana llena de bolitas, y caminé hacia la sala de visitas. Mis manos temblaban, no de frío, sino de una mezcla tóxica de esperanza y terror. Allí estaban, sentados en el sofá de vinilo rojo, desentonando violentamente con la pobreza del lugar. Roberto había engordado. La culpa, al parecer, da hambre. Llevaba un traje azul marino impecable y zapatos italianos que brillaban bajo la luz fluorescente. A su lado, Marta revisaba su teléfono móvil con gesto de aburrimiento, envuelta en un abrigo de piel sintética color crema que parecía gritar dinero en medio de nuestra miseria. Me detuve en el umbral. No se levantaron para abrazarme. Roberto me miró, y por un segundo vi el impacto en sus ojos al ver lo deteriorada que estaba, pero rápidamente lo cubrió con una sonrisa comercial. «Hola, mamá, ¿te ves descansada?», mintió, con esa voz untuosa que ahora usaba para todo. Me senté frente a ellos, en una silla de plástico duro. No dije nada, solo los miré. Mis ojos recorrieron el rostro de mi hijo, buscando algún rastro del niño que fui, pero solo encontré a un extraño. «¿Han traído a Carlitos?», fue lo único que pregunté. Mi voz sonó ronca, oxidada por el desuso. Marta soltó un suspiro exasperado y guardó el teléfono. «Ay, Elvira, siempre con lo mismo. Carlitos está en la escuela, en un internado de hecho, muy exclusivo. No tiene tiempo para venir a sitios tan deprimentes. Es por su bien, para que no se distraiga». «¿Internado?», repetí, sintiendo un pinchazo en el pecho. Carlitos odiaba dormir fuera de casa, lloraba si no le leía un cuento. «Sí, mamá, un internado militar», intervino Roberto, aflojándose la corbata. «Necesita disciplina. Estaba muy rebelde. Preguntaba mucho por ti, lloraba todo el día, bajó sus notas. Necesitábamos que madurara».
Lo dijeron con tal frialdad que sentí el aire congelarse en mis pulmones. Habían exiliado al niño para borrar mi recuerdo. Me lo habían quitado todo y ahora le estaban quitando la infancia a él. Bueno, no vinimos a hablar de educación, cortó Marta, sacando una carpeta de cuero de su bolso de diseñador. Vinimos porque tenemos una gran noticia, Elvira. Roberto ha cerrado un negocio espectacular. Vamos a vender la casa. La van a demoler para construir un edificio de apartamentos de lujo. ¿Demoler?, susurré. Mi casa, los geranios, la marca en el marco de la puerta donde medíamos la altura de Roberto, el taller de mi esposo en el garaje. Sí, mamá, es una oportunidad de oro, dijo Roberto, sacando un bolígrafo Montblanc. Pero hay un pequeño problema técnico. El notario dice que, aunque la casa está a mi nombre, tú tienes un usufructo vitalicio que olvidamos cancelar en la escritura anterior. Un error administrativo, ya sabes. Necesitamos tu firma aquí, renunciando a ese derecho, para poder vender y, bueno, para poder seguir pagando este lugar tan bonito para ti. Si no vendemos, no sé si podremos pagar la mensualidad del asilo el próximo mes. La amenaza velada flotó en el aire como un gas venenoso. Me estaban chantajeando. Firma o a la calle. Firma o te mueres de hambre bajo un puente. Roberto empujó el papel hacia mí y me tendió el bolígrafo. Es solo una firma, mamá. Hazlo por nosotros. Hazlo por Carlitos, para que podamos pagar su colegio. Miré el papel. Las letras bailaban ante mis ojos. Renuncia irrevocable. Pleno dominio. Miré sus caras, la ansiedad codiciosa de Marta, la cobardía sudorosa de Roberto. Y entonces algo ocurrió. Fue como si un interruptor se encendiera en la oscuridad de mi cerebro. El dolor desapareció, la tristeza se evaporó. Lo que quedó fue una claridad cristalina, fría y dura como el diamante. Recordé las noches de hambre, recordé el frío, recordé a Carlitos gritando en el coche, recordé mi dedo cortado y la sangre en el piso blanco. Y me di cuenta de que la mujer que ellos creían que era, la madre abnegada y sacrificada, había muerto el día que me dejaron en la acera. La mujer sentada frente a ellos era otra cosa, era una sobreviviente. Te extendí la mano y tomé el bolígrafo. Mis dedos, torcidos por la artritis, lo sujetaron con una firmeza que no había sentido en años. Marta sonrió, triunfante. Roberto suspiró aliviado. Así me gusta, Elvira, colaborando, dijo Marta, inclinándose hacia adelante. Acerqué la punta del bolígrafo al papel. Pero no firmé. En su lugar, tracé una línea lenta y deliberada, que tachó todo el párrafo principal, rasgando la hoja con la fuerza de mi rabia contenida. El sonido del papel rompiéndose fue tan fuerte como un disparo en el silencio de la sala. Roberto y Marta se quedaron petrificados. La sonrisa de Marta se descompuso en una mueca de incredulidad. ¿Qué haces, mamá? ¡Estás loca!, gritó Roberto, intentando arrebatarme el papel, pero yo puse mi mano plana sobre él, clavándole la mirada. No, dije, no fue un susurro, fue una sentencia. Mi voz salió firme, profunda, resonante. No voy a firmar, no van a vender mi casa, y no van a volver a tocar un centavo de lo que construí con la sangre de mi esposo. «Vieja estúpida», chilló Marta, perdiendo toda compostura, poniéndose de pie de un salto. «No sabes lo que haces. Te vamos a dejar aquí hasta que te pudras. Nadie te va a venir a buscar. Te declararemos incompetente». Me levanté. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda, pero me puse de pie, y me estiré cuán larga era, y por primera vez en años me sentí gigante. Inténtenlo, les reté, mirándolos desde una altura moral que ellos jamás alcanzarían. Inténtenlo, pero sepan una cosa. Mientras estuve aquí, pudriéndome, como dicen, he tenido mucho tiempo para pensar, y he recordado algo. Algo que estaba en la caja fuerte de tu padre, Roberto. Algo que tú, en tu prisa por robarme, nunca revisaste, porque creías que solo eran papeles viejos. Roberto palideció. ¿De qué hablas? El testamento original.
Mentí, o quizás no. En ese momento, la verdad y la estrategia se mezclaban. Y una cláusula de reversión que tu padre insistió en poner por si algún día el niño se perdía en el camino. No la has leído, ¿verdad? Porque nunca lees nada que no tenga un símbolo de dólar. Era un farol, o una verdad a medias, pero vi el terror puro en los ojos de mi hijo, el terror del culpable que sabe que ha dejado cabos sueltos. Váyanse, ordené, señalando la puerta con mi dedo índice, el mismo dedo que una vez curó sus heridas. Y no vuelvan hasta que traigan a mi nieto. Si venden esa casa sin mi firma, iré a la policía, iré a la prensa, iré al infierno y volveré si es necesario. Pero se acabó. La Elvira que conocían se murió en esta sala de espera. Roberto me miró como si estuviera viendo a un fantasma vengativo. Marta estaba roja de ira, con las venas del cuello hinchadas. Agarró a Roberto del brazo. «Vámonos, Roberto, esta vieja está senil, ya lo arreglaremos con los abogados. Te vas a arrepentir, Elvira, te vas a morir sola». «Mejor sola que mal acompañada», respondí, sin bajar la mirada. Salieron de la sala casi corriendo, perseguidos por mi negativa. Los vi subir a su coche de lujo a través de la ventana, discutiendo violentamente. Cuando el auto desapareció, mis piernas cedieron y caí sentada en la silla. Mi corazón latía desbocado, como un tambor de guerra. No tenía ningún testamento secreto, no tenía dinero, no tenía poder, pero tenía algo que no había tenido en 6 meses, un propósito. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter. Mis dedos rozaron un pequeño trozo de cartón que había guardado celosamente desde el día de mi llegada, algo que encontré cosido en el forro de mi abrigo viejo, olvidado allí hace años. Era una tarjeta de presentación, amarillenta y arrugada. Licenciado Anselmo Torres, abogado y notario, amigo fiel. El mejor amigo de mi difunto esposo, el hombre que siempre desconfió de Roberto. Caminé hacia el teléfono público del pasillo. No tenía monedas, pero Soraya, la enfermera jefa, me estaba mirando desde el mostrador. Había escuchado los gritos, había visto cómo los había echado. Me miró y por primera vez no vi lástima en sus ojos. Vi respeto. «Soraya», dije, acercándome al mostrador, «necesito hacer una llamada, es de vida o muerte». Soraya no dijo nada. Simplemente descolgó el teléfono de la recepción y lo puso sobre el mostrador, marcando el 0 para darme línea exterior. «Adelante, doña Elvira, dele duro». Marqué el número con dedos temblorosos. 1, 2, 3 timbres. Alguien descolgó al otro lado. «Diga». Una voz grave, anciana, pero firme. «Anselmo», dije, sintiendo que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de fuego. «Soy Elvira, Elvira de la Cruz. Necesito tu ayuda. Voy a recuperar mi vida y necesito que me ayudes a destruir a mi hijo». El taxi se detuvo frente a la reja de hierro forjado con un chirrido suave, muy distinto al rugido agresivo del motor que me había arrastrado por el suelo 6 meses atrás. Bajé la ventanilla y aspiré el aire. Olía a lluvia reciente y a tierra mojada, pero también a algo más. Olía a retorno. A mi lado, Anselmo, con su traje de lino color hueso y ese sombrero panamá que no se quitaba ni para dormir, me apretó la mano con suavidad. Su piel era tan vieja y manchada como la mía, pero su agarre tenía la fuerza de la lealtad, esa que no se compra con relojes dorados ni se vende por hipotecas. «¿Estás lista, Elvira?», preguntó, mirándome por encima de sus gafas bifocales. En el asiento delantero, una carpeta de cuero rebosante de documentos notariados descansaba como un arma cargada. «Más lista que nunca, viejo amigo», respondí. Alicé mi falda. No era nueva, era una que Anselmo había rescatado de mi armario antes de que Marta lo vaciara, pero estaba limpia y planchada. Me sentía yo misma otra vez. El portón estaba abierto. Había un cartel grande y vulgar clavado en el césped de mi jardín. «Se vende, oportunidad única para desarrolladores». El césped, que yo solía cortar con tanto esmero, estaba alto y descuidado, ahogando mis rosales.
Sentí una punzada de dolor, pero la transformé en ira fría. Caminamos hacia la entrada. La puerta principal estaba abierta de par en par. Desde adentro salían voces impostadas, risas falsas y el sonido de pasos sobre la madera. Entramos sin llamar. En el vestíbulo, la escena era casi cómica si no fuera trágica. Roberto estaba allí, gesticulando exageradamente frente a una pareja joven que miraba los techos altos con codicia. Marta servía champán en copas de plástico, sonriendo como una azafata de vuelo barato. Y como pueden ver, la estructura es sólida, ideal para demoler y construir 3 pisos de apartamentos modernos, decía Roberto, dándole la espalda a la puerta. «Buenas tardes», dije. Mi voz no fue un grito. Fue un tono sereno, de matriarca, que rebotó en las paredes desnudas y silenció la habitación al instante. Roberto giró sobre sus talones tan rápido que casi derrama su copa. Marta se atragantó con el champán. Sus ojos se desorbitaron al vernos allí, parados en el umbral como 2 espectros de la justicia. «¿Mamá?», Roberto balbuceó, pálido como la cera. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo saliste? Marta llama al asilo, se escapó». «Nadie se escapó, joven», intervino Anselmo, golpeando el suelo con su bastón de caoba. El sonido fue seco y autoritario. La pareja de compradores miraba la escena con incomodidad, retrocediendo hacia la salida. «Creo que volveremos en otro momento», dijo el hombre, tomando a su esposa del brazo. «No habrá otro momento», dije, avanzando 2 pasos hacia mi hijo. Mis zapatos resonaron en el piso que yo misma había encerado durante 40 años. Esta casa no se vende. Esta casa no se toca. Marta, recuperando su veneno habitual, dio un paso al frente, con las manos en las caderas. «Mira, vieja loca, no sé qué te ha metido en la cabeza este abogado de pacotilla, pero tú firmaste los papeles. La casa es de Roberto. Tú no pintas nada aquí. Lárgate antes de que llame a la policía». Anselmo sonrió. Fue una sonrisa lenta, peligrosa. Abrió su carpeta con calma exasperante y extrajo un documento de papel amarillento protegido por una funda de plástico. «Me temo, señora Marta, que la que está equivocada es usted. Roberto tiene la titularidad, sí, obtenida mediante coacción y abuso de confianza, algo que ya estamos tramitando en el juzgado penal. Pero olvidaron un detalle. Elvira tiene el usufructo vitalicio inscrito en el registro de la propiedad desde 1985, una cláusula blindada por su difunto esposo que estipula que ella es la única que puede habitar, alquilar o administrar este bien hasta el día de su muerte». Roberto miró el papel, temblando. «¿Qué? Pero el notario dijo...» «El notario que contrataste es un incompetente o un corrupto, y también nos encargaremos de él», continuó Anselmo, implacable. «Pero hay más, Roberto. Hemos auditado las cuentas de tu madre. Esos gastos administrativos que Marta manejaba, transferencias a joyerías, spas, concesionarios de autos, eso se llama apropiación indebida. Es un delito grave. Tienes 2 opciones. Devuelves hasta el último centavo y desalojas esta casa inmediatamente, o mañana mismo presento la denuncia, y te aseguro que pasarás los próximos 10 años viendo el sol a cuadros». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. Roberto miró a Marta. Marta miró a Roberto. La alianza de codicia se rompió en 1000 pedazos ante el miedo a la cárcel. «Él me dijo que era legal», chilló Marta, señalando a su esposo con un dedo acusador, con el rostro descompuesto por el pánico. «Yo no sabía nada. Roberto me dijo que tú le habías regalado el dinero». «Marta, por Dios», gimió Roberto, cayendo de rodillas en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Era la imagen viva de la derrota. Me acerqué a él. Lo miré desde arriba. No sentí odio. Ya no. Solo sentí una pena inmensa, profunda, como un océano oscuro. Pena por el niño que cargué en mi vientre y que se había convertido en este ser humano vacío. «Levántate», le ordené en voz baja.
Roberto levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, perdóname, estamos arruinados. Si nos echas, no tenemos a dónde ir. Tienen salud, tienen juventud. Tienen manos para trabajar, como las tuve yo cuando tu padre murió y me quedé sola contigo», dije, y cada palabra era un ladrillo de verdad. «Lo que no tienen es vergüenza. Quiero que tomen sus cosas, solo su ropa, nada de muebles, nada de cuadros, nada que pertenezca a la memoria de esta familia. Y quiero que se vayan, ahora». «¿Pero a dónde, mamá?», sollozó él, intentando agarrar mi mano. Yo retiré la mía suavemente. Ese contacto ya no me pertenecía. «No lo sé, hijo, y por primera vez en mi vida no es mi problema resolverlo». Marta, viendo que la batalla estaba perdida, corrió escaleras arriba, insultando y gritando, para llenar maletas. Roberto se quedó allí, hecho un ovillo, llorando como el niño que ya no era. Anselmo lo miró con desprecio y le abrió la puerta de calle. «Afuera», dijo el abogado. Fue entonces cuando escuché el motor de otro coche afuera, un vehículo escolar. Mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia la ventana, ignorando el dolor de mis rodillas. La puerta del furgón se abrió y bajó un niño con uniforme azul y una mochila demasiado grande para su espalda. «¡Carlitos!», el grito salió de mi garganta antes de que pudiera pensarlo. Salí al porche justo cuando el niño cruzaba la reja. Me vio, se detuvo en seco, sus ojos se abrieron como platos y soltó la mochila en el suelo. «¡Abuela!», gritó, y corrió como si le fuera la vida en ello. Yo me arrodillé en la grava, sin importarme nada, y recibí el impacto de su cuerpo pequeño contra el mío. Sus brazos me rodearon el cuello, apretando fuerte, y su llanto se mezcló con el mío. Olía a colegio, a lápices de madera y a amor puro. «Pensé que te habías muerto, me dijeron que te habías ido lejos», lloraba él contra mi hombro. «Nunca, mi amor, nunca me iré. Estoy aquí, volví a casa», le susurré, besando su cabeza, sintiendo que mi alma, rota en 1000 pedazos, se soldaba de golpe. Anselmo había movido sus hilos, había recuperado la custodia temporal, alegando el entorno inestable de los padres y el abandono emocional. Roberto y Marta salieron de la casa cargando maletas apresuradamente, bajo la mirada vigilante de mi abogado. Cuando vieron a Carlitos abrazado a mí, Marta intentó decir algo, pero Roberto la jaló del brazo. No se atrevieron a mirarnos, se subieron a su coche de lujo, que pronto sería embargado, y se marcharon. No miré atrás, no me importaba si se los tragaba la tierra. La tarde cayó suavemente sobre la casa. Anselmo se despidió con una reverencia caballerosa, prometiendo volver al día siguiente para cambiar las cerraduras. Cerré la puerta. El silencio volvió, pero ya no era un silencio hostil, era el silencio de la paz. Fuimos a la cocina. Estaba sucia, llena de platos de comida rápida que ellos habían dejado. No me importó. Puse agua a hervir en mi vieja tetera, la que silbaba. Busqué en la alacena y encontré un tarro de cacao en polvo que había escondido detrás de las legumbres hacía meses. «¿Tienes hambre, mi cielo?», le pregunté a Carlitos, que no me soltaba la mano ni para sentarse. «Sí, abuela, quiero empanadas, de las tuyas». Sonreí, una sonrisa verdadera, que me llegó a los ojos y borró las arrugas de la amargura. «Hoy no hay empanadas, pero mañana haremos un banquete». Salimos al porche trasero con 2 tazas humeantes. La lluvia había parado, y las nubes se abrían en el horizonte dejando pasar los últimos rayos de un sol naranja y tibio. Me senté en mi mecedora de mimbre, con Carlitos en mi regazo, aunque ya estaba grande para eso. Él apoyó la cabeza en mi pecho, escuchando mi corazón. Miré mis geranios. Estaban secos, muertos por la falta de agua y de amor. Pero en una de las macetas, un pequeño brote verde, diminuto y valiente, asomaba entre la tierra seca. Me llevé la taza a los labios. El café estaba caliente, dulce, reconfortante. El sol me dio en la cara, cerré los ojos y respiré.
Ya no había frío, ya no había miedo. Solo estaba el peso reconfortante de mi nieto en mis brazos y la certeza absoluta de que, aunque el invierno había sido largo y cruel, mi primavera acababa de comenzar, y esta vez nadie me la iba a quitar.